¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Cristian Portillo, más conocido como Dino. Y en esta oportunidad nosotros desarrollamos un tema de economía, no sin antes decirles que yo, el profesor Dino, ya tengo experiencia en cursos de economía y geografía, los cuales he estado desarrollando estos últimos años en el mundo de las academias en Cusco, Quiabamba y Sicuani. Bueno, espero que los temas que ya he estado desarrollando les hayan resultado didácticos. Suscríbanse al canal de YouTube La Matrix de Dino, suscríbanse, síganme en Facebook Cristian Portillo Guamán y compartan con sus amigos para hacer esta comunidad más grande, para que se unan más chicos, para desarrollar todo el prospecto. Si así lo quieren, vamos a desarrollarlo, pero todo va a depender de ustedes, chicos. ¿Ya? Que compartan el video, que esta comunidad se haga mucho más grande. Bueno, en esta oportunidad nosotros desarrollaremos el tema 6 de economía, la demanda. ¿Qué es la demanda? ¿A qué se refiere la demanda, chicos? Bueno, la demanda. La demanda, como su nombre dice, es demandar, exigir, pedir. ¿Quién pide en una economía? Hagamos un ejemplo entonces. Si tú vas a la tienda y compras galletas o gaseosas, ¿no? Vas y pides galletas en la tienda. Tú que compras y el vendedor, ¿cuál de los dos es la demanda? Analicen, chicos. La demanda, ¿quién pide, en otras palabras? ¿El comprador o el vendedor? ¿Quién pide bienes y servicios? ¿El comprador o el vendedor? Lógicamente, el que pide los bienes y servicios es el comprador. Dice, dame galletas, véndeme las galletas, quiero comprar las galletas. Mientras el que ofrece, el vendedor, eso es la oferta. Eso no veremos ahora, eso en la siguiente clase. Pero en esta clase veremos quién pide bienes y servicios. ¿Quién dice, dame bienes y servicios? Pues eso lo hace el comprador. Eso es la demanda, el que pide, el que exige. Demanda está relacionado a ¿qué? Demandante, comprador, consumidor, o en general familias, aquellos que exigen, piden bienes y servicios para sus necesidades. Eso es, por favor, la demanda, chicos. ¿Estamos? Bueno, económicamente, ¿qué es la demanda? Económicamente, la demanda es la función matemática que expresa la relación entre cantidades demandadas y sus respectivos precios. No me hago la idea, profesor, hágamelo con un ejemplito práctico. Un ejemplito práctico. Demanda económicamente es las cantidades demandadas. ¿Qué son cantidades demandadas? Vayamos a las galletas que querías comprar. Vas a la tienda y pides, señora, véndame 3 galletas. Eso es la cantidad demandada, la cantidad que tú, demandante, quieres comprar. Eso es la cantidad demandada, solo cantidad demandada. ¿Cuánto quiero comprar? Y precio es el valor del bien o servicio que deseas comprar. Ejemplo, quiero comprar 3 galletas. ¿Cuánto está cada galleta? A 70 céntimos. Eso es el precio. Los dos juntos, las cantidades de galletas que quiero comprar y los precios a los cuales quiero comprar esto, los dos juntos se denominan demanda. ¿Entendido? Por favor, espero que haya entendido a qué se refiere la demanda hablando matemáticamente. Por lo tanto, cantidad demandada y demanda no es lo mismo, por favor, que se aclare ese ojo, ese detalle. Cantidad demandada y demanda no es lo mismo. Ley de la demanda. Veamos la ley de la demanda. ¿Qué es la ley de la demanda, chicos? La ley de la demanda, antes de hacer el ejemplo, o mejor dicho, la explicación teórica, veamos un ejemplo práctico. Si tú ibas a la tienda y te comprabas 3 galletas a 70 céntimos en un día, ¿no? 3 galletas a 70 céntimos en un día, eso es la demanda. ¿Qué ocurrirá, chicos, si el precio de la galleta aumenta de lo que cuesta o vale en la tienda 70 céntimos, vas el día de mañana y está a un sol? ¿Seguirás comprando las 3 galletas? No, ¿verdad? Comprarás tal vez 2 o tal vez 1 o tal vez ninguna porque te parece muy caro. Entonces, ahí ya estamos en la ley de la demanda. Si el precio del bien sube, las cantidades demandadas del bien bajan. Oh, ¿qué tal si vas a la tienda y de lo que la galleta estaba a 70 céntimos, baja a 50 céntimos? ¿Comprarás 3 galletas o comprarás más?
Lógicamente, si estaba a 70 y ahora está menos, compras más. Eso, chicos, es la ley de la demanda que ahora sí lo desarrollamos teóricamente. Ya hemos analizado, ya hemos visto, ¿no? Si el precio del bien sube, ¿qué le pasa a la cantidad demandada? Baja, compras menos. Si sube más, compras menos. O si el precio del bien baja, compras, la cantidad demandada es más, compras más, la cantidad demandada es más. Eso es la ley de la demanda, chicos. Esa es la ley de la demanda. ¿Entendido? Y por lo tanto decimos que esa ley de la demanda es inversa, opuesta. ¿Por qué, problema? Porque mientras yo compro más, eso es cuando el precio baja. Y si compro menos es porque el precio sube. Hay una relación indirecta, inversa, negativa. Porque mientras uno sube, el otro baja. Bueno, chicos, ¿qué es lo que veremos acerca de la valuta denominada demanda? De este temita de la demanda. Tenemos pues 1. Factores que afectan a la demanda. 2. Representación de la demanda. 3. Variación de la demanda y variación de la cantidad demandada, que no es lo mismo. Veremos en el punto 3. 4. Elasticidad, precio de la demanda o EPD. 4.1. ¿Qué es pues la elasticidad, precio de la demanda o EPD? ¿No? 4.2. Ejercicios. Un cuadro para entender la EPD. Ya, chicos, eso es lo que veremos acerca de la demanda. Entonces comencemos rápidamente. Punto 1. Factores que afectan la demanda. ¿Qué son los factores que afectan la demanda, chicos? Cuando nosotros compramos, antes de comprar un bien o servicio, analizamos diversas cosas, como que, si digamos voy a comprar una galleta, voy a comprar una prenda de vestir, voy a comprar un celular o voy a comprar N bien o N servicio, yo analizo diversos factores. El humano no compra a ciegas o irracionalmente. El humano analiza cómo y qué debe hacer antes de comprar, ¿verdad? Entonces, eso es factores que afectan a la demanda. ¿Qué factores afectan a mi decisión como comprador? Ejemplo, si yo voy a comprar una prenda de vestir, analizaré el color, analizaré la talla, analizaré el clima incluso donde lo voy a utilizar, analizaré el precio del bien también, de igual forma. Bueno, esos son factores que afectan a la demanda, que los veremos, pues, si quieren, con una mnemotecnia sencilla. Factores que afectan a la demanda. El más importante, precio del producto. Los demás se llaman ceteris paribus. ¿A qué se refiere? El más importante es el factor de mayor relevancia al momento de comprar un bien, el precio del producto. Y los demás son factores que también afectan, pero no al grano del precio del producto. Y si quiero una mnemotecnia, y a eso le llamamos ceteris paribus. Pero una mnemotecnia para los demás, para los ceteris paribus, sería Cliff. Aquí desarrollaremos factores que afectan a la demanda. Aquí veremos la clasificación de los factores entre el más importante, los ceteris paribus, el concepto del factor, el símbolo y el ejemplo del factor. ¿Ya, chicos? Para que les quede claro. Empezamos a desarrollar. 1. Factores que afectan a la demanda. ¿A qué se refiere factores que afectan a la demanda, chicos? Los factores que afectan a la demanda se refieren a esos elementos que afectan a mi decisión como consumidor o comprador al momento de yo realizar una compra. Ejemplo, si yo quiero comprar un polo, ¿qué factores afectan en la decisión de comprar ese polo? Pues afectará el factor de precio, el factor de clima, porque si yo estoy en una zona muy helada, el polo creo no lo compraré, ¿no? O si estoy en una zona cálida, creo que me animaré más a comprar el polo. Ese es un factor que afecta en la decisión de comprar dicho polo. El análisis del futuro también afecta en la compra de una prenda de vestir. Bueno, y demás elementos que influyen al momento de comprar. Esos son factores que afectan a la demanda. Y si quieren, aquí podemos ver una mnemotecnia donde veremos, ¿no?, que el factor más importante es el precio del producto. Luego tenemos los ceteris paribus. ¿Y qué son los ceteris paribus, chicos? Los ceteris paribus se refiere a todos aquellos elementos complementarios de menor relevancia al del más importante, del precio del producto. Y los ceteris paribus, que significa aquellos diferentes al precio, podemos hacer una mnemotecnia, chicos, para, en este caso, aprender de mejor manera, mucho más rapidito, esto
de los factores que afectan a la demanda. El más importante, precio del producto. Los ceteris paribus, si quieren una mnemotecnia, Griclifo. Gustos y preferencias, precio de bienes relacionados, ingresos, clima y precios futuros esperados. Esos son el más importante, precio del producto, y lo demás, Griclifo. ¿Estamos? Y el Griclifo son los ceteris paribus o aquellos diferentes al precio. Bueno, empecemos a desarrollar haciendo un ejemplo con cada uno. Precio del producto. Es el valor del bien o servicio que deseo comprar. En otras palabras, valor del bien que se desea comprar. Símbolo PX. Ejemplo. Zapatos. Deseo comprar zapatos. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el factor más importante? El precio. ¿Cuánto está? 50 soles, 60, 100 soles, 120, 12, 200 soles. Ese es el factor más importante. El precio del bien que deseo comprar. Factor más importante. Siguiente factor. Gustos y preferencias. Gustos y preferencias es un factor subjetivo. Es un factor que solo depende de cada persona. Depende del gusto de cada persona, depende de las ideas de cada persona, del sexo de cada persona, depende del credo o religión, de la situación de cada persona. El gusto depende de esos factores y muchas veces el gusto también es influenciado por la publicidad. En este caso, si hacemos el ejemplo, su símbolo es G y un ejemplo de gusto sería, ¿no? Si quiero comprar zapatos, gustos. Deseo zapatos de color marrón o deseo zapatos de color negro, no sé. Eso ya es un factor de gustos. Segundo factor. Siguiente factor, precio de bienes relacionados. Los bienes relacionados se refieren a los bienes, en este caso, que tienen que ver con el bien en cuestión. Tanto si lo sustituyen como si lo reemplazan. Precio de bienes relacionados. Sustitutos y complementarios. Sustitutos. ¿Cuáles sustituyen a los zapatos? Pueden ser las zapatillas, pueden ser las hojotas, pueden ser las sandalias, ¿no? No son sustitutos perfectos, pero los sustituyen de alguna manera u otra. Esos son los sustitutos, los bienes que reemplazan al bien en cuestión. Y bienes complementarios, los bienes que ayudan al bien. ¿Qué bien ayuda a usar los zapatos? Puede ayudar el betún, la escobilla del betún, ya que es necesario para el uso del zapato, o el betún mismo también, ¿no? Ya les dije, ¿no? Para lustrar o mantener el zapato, ¿no? Ingresos es el factor, en este caso se refiere a lo que percibe, a lo que percibimos. En este caso, percepción en la economía significa generar ingreso, generar ganancia, ¿ya? O sea, el ingreso es la percepción que tiene cada persona o familia. Y decimos en este caso que la riqueza es el ingreso menos las deudas. En otras palabras, la riqueza es netamente lo que está a nuestra disposición. Veamos un ejemplo. Y el símbolo de ingreso, Y. Veamos un ejemplo con los zapatos. Tengo 100 soles en la billetera. Tener 100 soles o no tenerlos, eso implicará que pueda o no realizar la compra de dichos zapatos. La posesión de tener o no billetera, eso es el factor ingreso. Tener o no ingreso, ese es el factor que me va a permitir comprar o no. También afecta. Climas. Factor atmosférico, meteorológico, el factor de humedad, viento, calor, frío, etcétera, etcétera. Es el factor clima cuyo símbolo es C. En este caso, ¿cómo afectaría el clima a la compra de zapatos? En una zona muy cálida, ¿no? Hablando del Pongo de Meñique o el Pongo de Retema, ¿no? Hablando de esas zonas. En esas zonas es imposible utilizar zapatos. O sea, son en escasas situaciones por el tremendísimo calor que hace ahí. Entonces, ¿afectará la compra de zapatos que vive en una zona cálida? Sí afectará. Ese es el factor clima. El último factor, precios futuros esperados. ¿A qué se refieren los precios futuros esperados, chicos? En este caso se refiere al análisis predictivo, al análisis a futuro que hace el comprador acerca del bien que desea comprar. Quiero comprar galletas, quiero comprar azúcar, quiero comprar arroz, quiero comprar cualquier bien. Y yo analizo, ¿costará más? ¿Costará menos? Y eso afecta mi decisión actual. Ese es el factor precios futuros esperados. La expectativa que se tiene
para comprar un determinado bien o servicio. Y eso afecta en la compra de los bienes y servicios, chicos. Ejemplo, ¿no? Los zapatos. Ahora están 50 soles. Yo creo que el siguiente mes costará 80 soles. Creo, no ha pasado, solo creo, no pienso que tal vez. Entonces los compro ahora. O si yo creo que bajará de precio, espero y compraré después. Ese es el factor precios futuros esperados. Aquí se acaba la parte de punto 1, factores que afectan a la demanda. Ojo por favor, chicos, con el tema. ¿Qué son los ceteris paribus? Ceteris paribus, aquellos diferentes al precio del producto, o sea, el principal elemento. 2. Representación de la demanda. La demanda se representa de las siguientes maneras: mediante una función, mediante una ecuación, mediante una tabla y mediante un gráfico. Mediante una función tenemos la función general y la función reducida. La función general, chicos, es la que muestra todos los elementos que influyen o afectan a la demanda. Ejemplo, aquí podemos ver cantidad demandada es igual o está en función del precio del producto, de los gustos y preferencias, de los precios relacionados, de los ingresos, del clima y de precios futuros esperados y demás. Cuando yo detallo cada uno de los elementos en una función que hace dependencia de la cantidad demandada, esta es función general. Función reducida: cantidad demandada está en función o está en dependencia del precio del producto, ceteris paribus. Por una ecuación es la segunda representación de la demanda. Podemos apreciar la ecuación. Q de D es igual a A menos B P de X. Chicos, ojo aquí por favor. En una ecuación, lo más importante en la ecuación de esta demanda que estamos estudiando es que el signo o el símbolo sea menos. Por favor, menos o negativo. Es lo que denota que es demanda. Q de D, ¿no? ¿Qué significa? Cantidad demandada. Q de D es igual a, o sea, oferta autónoma o parámetro, menos B. ¿Qué es B? La pendiente. Esa B está multiplicada por el PX. ¿Qué es PX? El precio. Es la ecuación, por favor, chicos. Es lo que nos piden en el examen de admisión. Es el símbolo de la ecuación y el nombre de cada coeficiente. Cantidad demandada es igual a demanda autónoma menos pendiente multiplicado por el precio del producto. Mediante una tabla. ¿Cómo representamos la demanda mediante una tabla? Podemos apreciar los puntos A, B, C, D, E y F y los precios de estos puntos, ¿no? Al punto A el precio es 0 soles, el punto B el precio es 1 sol, el punto C es 2 soles, el punto D 3 soles, el punto E 4 soles y el punto F es 5 soles. Las cantidades demandadas. Analicemos. Si el precio es 0 soles, ¿no? Si vas a una tienda y preguntas cuánto está las galletas o cuánto está una prenda de vestir y te dicen 0 soles, como comprador, como cantidad demandada, tú querrás todo lo que hay que en nuestro escenario que sea 50 unidades. Pero si el precio empieza a aumentar a 1 sol, entonces tu compra es menor, 40 unidades. Y si el precio aumenta a 2 soles, tu compra sigue disminuyendo a 30. Si el precio sigue aumentando, tu cantidad demandada sigue disminuyendo. Aquí podemos apreciar a detalle y con clara precisión la ley de la demanda, que dice que mientras el precio sube, la cantidad demandada disminuye o viceversa. D. Mediante un gráfico. ¿Cómo se representa la curva mediante un gráfico? Mucho ojo con esto, por favor. En el eje parado, mira, fíjate, el eje parado, el llamado comúnmente eje de las ordenadas, se representa el precio. P de parado, precio. Y en el eje echadito, el de las abscisas, se representan las cantidades demandadas. Entonces, fíjate, por favor, ¿no? Eje parado, precio, y eje echado, cantidades demandadas. Veamos, pues, que el precio varía de acuerdo a nuestra tabla, de 0 a 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 soles. Y las cantidades demandadas varían de 0, 10, 20, 30, 40, 50 unidades. Y empecemos a representar el punto A. Precio 0, cantidades demandadas 50. Precio 1, punto B, cantidades demandadas 40. Precio 2, punto C, cantidades demandadas 30.
y así sucesivamente armemos la curva y nos daremos cuenta pues que la curva es una pendiente negativa. La curva de la demanda es de pendiente negativa debido a que los precios y cantidades se mueven en diferentes direcciones. Por ello, al representarlas, definen una pendiente negativa, como estás apreciando, por favor, por esa relación indirecta. Ojo con eso. Eso te van a preguntar en el examen de admisión o te van a poner en las opciones a marcar esta pendiente negativa. Fíjate cómo es, por favor, la pendiente negativa. 3. Variación de la demanda versus variación de la cantidad demandada. Para entender esta parte, chicos, por favor, de variación de la demanda y variación de la cantidad demandada, lo primero que hemos debido entender es qué son los ceteris paribus. Y ya sabemos qué son los ceteris paribus. Los ceteris paribus son aquellos elementos diferentes al precio, distintos al precio. Entonces veamos la variación de la demanda en este caso. La variación de la demanda es ocasionada por el ceteris paribus que ya hicimos hace ratito, ¿no? En el punto 1. Los elementos, el ceteris paribus, los diferentes al precio. Entonces, variación de la demanda ocasionada por el ceteris paribus o los elementos del ceteris paribus. Mientras que variación de la cantidad demandada es ocasionada por el precio nada más. Miren, por favor, variación de demanda y variación de cantidad demandada ni siquiera tienen el mismo nombre, son nombres distintos. Uno es demanda y otro es cantidad demandada. Pero hoy estudiamos a detalle la variación de la demanda. ¿Por quién es ocasionada? Por el ceteris paribus. ¿Y el precio cómo está aquí? El precio del producto constante. ¿Qué le ocurre a la curva? En este caso, la curva se traslada, se desplaza. En otras palabras, sí hay nuevas curvas. Veamos y representemos en el plano cartesiano esta variación de demanda, recordando que en el eje de las ordenadas o del parado va el precio y en el eje echado van las cantidades demandadas. Entonces veamos este ejemplo, chicos, donde miren el precio, por favor, la curva de precio. Yo compro, ¿no?, a un sol. Compramos, en este caso a un sol, helados, ¿no? Este precio no va a variar, este precio es fijo, por favor, por ahí arriba mismo dice en la teoría, variación de la demanda, el precio está constante, fijo. Vayamos al escenario 1. A un sol compro 100 helados al mes, ¿no? Ya, ese es. Y ahí está la curva, la primera curva, que es negativa por ser demanda. Luego, al siguiente mes, a un sol compro menos helados, compro solo 50 helados. ¿Por qué por qué estaría comprando menos si el precio es el mismo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Aquí ya no es culpa del precio, no. Aquí es culpa de un factor llamado ceteris paribus, en el cual tenemos el glifo o todos los elementos diferentes al precio. En este caso es el clima, podríamos poner, ¿no? Si yo compraba 100 en verano, pero ahora empieza la temporada de frío, entonces disminuiré la compra a 50. El precio es el mismo. El que ocasiona esta variación es un ceteris paribus, en este caso el clima. Es la curva, si pueden apreciar, se desplaza, se traslada. ¿Hacia dónde? Se traslada a la izquierda cuando disminuye la demanda. Pero vayamos al siguiente escenario. ¿Qué tal de lo que yo compro 100 helados normalmente al mes? En este caso compro más y el precio es el mismo. ¿Por qué pasaría esto? Esto ocurre ya también, chicos, porque el bien que se desea comprar, que en este caso son los helados, no son afectados por el precio, sino son afectados por otros ceteris paribus. Podemos poner aquí clima otra vez, o si quieres otro factor, ¿no? Clima. Compro más porque hace más calor, no importa el precio, ¿no? Entonces aquí podemos apreciar la curva, se desplaza a la derecha. Entonces podemos apreciar, ¿las curvas son las mismas? No, son 3 curvas nuevas. No es la misma curva, sino hay curvas nuevas. Porque aquí las curvas han sufrido desplazamiento, han sufrido una traslación, ¿no? Y veamos ahora variación de la demanda, que lo que ocurre es desplazamientos, y lo que ocurre que lo genera es el ceteris paribus, por favor. Curva se desplaza a la izquierda o a la derecha de forma negativa. Variación de la cantidad demandada. En este caso esto lo ocasiona el precio del producto, y la curva se desliza, o en otras palabras, no se generan nuevas curvas. Veamos, eje parado, ¿qué es?
precio. Eje echado, cantidad demandada. A un sol compran 100 personas. Primer mes. Al siguiente mes, el precio sube a 2 soles. Y compran por ley de la demanda más o menos personas. Ustedes díganme. Estoy seguro que todos respondieron. Menos. A más precio compro menos. O sea, a 2 soles el helado compran 50 personas. ¿Qué tal si de lo que estaba un sol el precio baja ahora? Tan solo 50 céntimos. Entonces compran más personas. Ley de la demanda, por favor, ley de la demanda. O sea, aquí apreciemos el precio. ¿Qué le pasa al precio? ¿El precio está constante como el ejemplo anterior o el precio es variable? Variable, ¿no? El precio es algo que está cambiando. Porque a un sol compran solo 100 personas. Pero ahora que el precio sube a 2 soles, compran menos personas porque está muy caro. Entonces, cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye, cantidad demandada disminuye. Decimos entonces que la curva se desliza o desplaza. Pregunto, ¿hay nuevas curvas o la misma curva? Estoy seguro que todos han respondido la misma curva. Entonces, la curva se desliza hacia arriba. ¿Y qué tal si el precio baja a 50? La curva, que es la misma, no se generan nuevas curvas, se desliza hacia abajo cuando la cantidad demandada en este caso aumenta porque el precio ha bajado. Repasemos por favor rápidamente, chicos. Variación de la demanda y variación de la cantidad demandada. En uno hay desplazamientos y en la variación de la demanda desplazamientos y en la variación de la cantidad demandada hay deslizamientos en una sola curva. 4. En el punto 4, chicos, veremos la elasticidad precio de la demanda o el famoso EPD, ¿no? Es su forma de abreviarlo, ¿no? EPD, ¿ya? 4.1, ¿qué es la EPD o qué es la elasticidad precio de la demanda? Entonces, ojo aquí, por favor. Es un número, es un coeficiente que indica, que te va a indicar, ¿no? Cuán sensible, ¿no? Es la cantidad demandada cuando el precio del bien varía. En otras palabras, la EPD es un coeficiente que mide la variación o sensibilidad de las cantidades demandadas, de las cantidades que yo compro, ¿no? Como consumidor, cuando su precio varía. ¿Cuánto variará la cantidad demandada cuando varía el precio? ¿Cuánto variará? Eso te lo indica la EPD. Ejemplo, ¿no? Si yo compro azúcar en la tienda, diariamente 5 kilos. Si el precio sube, ¿seguiré comprando la misma cantidad? ¿Cuánto variará? Eso es la EPD. Ojo con eso, por favor. Ese numerito que te indica cuánto varía la cantidad cuando yo o cuando la economía modifica el precio. ¿Ya? Estamos hasta ahí. La formulita del EPD es igual a variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual de los precios. Variación porcentual, por favor, ¿ya? De ambos. Todo en valor absoluto. Ojo aquí. Recuerda que cualquier número que esté en el valor absoluto es un número, o se va a hacer automáticamente un número positivo. Todo lo que esté dentro del valor absoluto. O sea, si en tu EPD te sale menos 5, tú lo vas a positivizar porque toda EPD está dentro del valor absoluto, se va a hacer positivo. Toda EPD es positiva, en otras palabras estamos diciendo. Esta es la fórmula más usual. EPD es igual a variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual de los precios, todo en valor absoluto. Esto es ya usual. Pero otra formulita, o desglosando esta fórmula inicial, tenemos pues que la EPD también sería igual a la variación de la cantidad demandada sobre la cantidad demandada sobre variación del precio sobre el precio. Y todo también en valor absoluto, pero recordando que aquí no dice porcentual, ¿no? Distinto. Y esto también es igual a variación de la cantidad demandada multiplicado por el precio sobre variación del precio multiplicado por la cantidad demandada. De igual forma en valor absoluto. Cualquiera de estas tres fórmulas que utilices te va a botar el mismo resultado. Pero la abreviación de las otras dos es esta, la más conocida. Variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual del precio, en valor absoluto. Esa es la fórmula más conocida y la más usada. Chicos, tengamos en cuenta esto. Ahora veamos, chicos, cómo se interpreta la elasticidad precio de la demanda o la EPD. Después de hacer estas fórmulas de un determinado ejercicio económico, digamos a ti te sale EPD es igual a 2. ¿Cómo interpreto eso? Entonces se va a interpretar de la siguiente forma. Por favor, recuerda que el número que te bote la EPD, de frente te está botando la cantidad en la cual está siendo afectada la cantidad demandada. ¿Estamos? El número que te bote la EPD es el número en cuanto está siendo afectado la cantidad demandada. Ejemplo, aquí estamos viendo, EPD sale 2. ¿Cómo interpreto eso? Digo, ¿no? Significa
que la cantidad demandada se ve afectada en 2 unidades cuando el precio varía en 1 unidad. Ojo, el precio siempre va a ser, en la respuesta final, el precio siempre varía en 1. Porque el número que está apareciendo es el que indica, no la variación del precio, sino indica la variación de la cantidad demandada. ¿Estamos? Entonces, aquí te estaba diciendo, nos sale 2. Eso me indica que la cantidad demandada sufre variación de 2 unidades. ¿Ya? Sufre variación de 2 unidades. Es lo que nos dice la interpretación de la EPD. Puedo decirlo también así, ¿no? EPD sale 2. Ah, ya. Entonces la cantidad demandada sube 2 unidades cuando el precio de ese bien baja en 2 unidades. O viceversa, la cantidad demandada baja en 2 unidades cuando el precio de ese bien sube en 1 unidad. ¿Estamos? Eso es la interpretación de la EPD. Y si en el prospecto nos dice, ¿no? Tenemos que ver los tipos de elasticidades, ¿no? Si quieres una demotecnia para tipos de elasticidades, podemos ver pues P, Re, U, Ri, Pi. P, Re, U, Ri, Pi. P, la elasticidad perfectamente elástica. Re, la relativamente elástica. U, la unitaria. P, Re, U, Ri, la relativamente inelástica. P, Re, U, Ri, Pi, la perfectamente inelástica. Son 5 tipos de elasticidades que nos va a explicar, pues en este caso, los distintos escenarios en los cuales el precio afecta a la cantidad demandada. ¿Ya? Entonces veamos rápidamente en el cuadrito que vamos a ver acerca de los tipos de elasticidad. El tipo, que ya te dije, es P, R, U, Ri, Pi, la cantidad demandada y el precio, cómo se comportan en cada uno de estos escenarios, el coeficiente que sale después de hallar la EPD, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando varía el precio, ¿qué le pasa a la cantidad demandada en cada uno de estos casos? Eso también vamos a ver. ¿Con qué bienes ocurre esto principalmente? Con cada uno de los casos. La pendiente y un gráfico correspondiente, para entender cada uno de estos correspondientes a tipos de elasticidades. Entonces, comencemos rápidamente con el primer tipo de elasticidad. Perfectamente elástica, ¿no? En este caso, ¿cómo se comporta la cantidad y el precio, chicos? Ahí nos dice, variación porcentual de la cantidad demandada y variación porcentual del precio. ¿Variación porcentual de la cantidad demandada existe? Sí, va a haber variación porcentual de la cantidad demandada, sea en 1, 2%, 10, pero hay. ¿Y variación porcentual del precio? No, el precio no varía en este caso, no existe esa variación. Coeficiente. El coeficiente en este caso, de la el que va a salir de dividir variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual del precio, va a ser un número indeterminado porque lógicamente, ¿no? Si variación porcentual varía, y digamos varía en 2%, pongo 2%, y variación porcentual del precio no varía, en otras palabras, la variación es 0%, 2 entre 0, podemos poner un ejemplo, sale indeterminado, el coeficiente, el EPD indeterminado. Aquí veamos, cuando varía el precio, ¿qué ocurre con los bienes o qué ocurre con la cantidad demandada que está en la perfectamente elástica? Pues decimos que la cantidad demandada es extremadamente sensible a los cambios del precio. Entonces, cuando varía el precio del bien correspondiente, en perfectamente elástica, la cantidad demandada es extremadamente sensible. O sea, no voy a variar en 10 céntimos el precio de algún bien que está aquí, entonces la variación de la cantidad demandada va a ser total, a pesar de que la variación del precio sea mínima. ¿Con qué bienes ocurre esto? Con bienes que tienen sustitutos perfectos. Y por tener sustitutos perfectos es que son altamente elásticos, perfectamente elásticos, porque ante el mínimo cambio de un bien que tiene un sustituto perfecto, la gente ya no compra, se va a comprar a otro lado todo. Entonces hay una gran variación, extremada variación. Esto es, como te dije, con bienes con sustitutos perfectos, como podemos citar aquí, ¿no? Las verduras, las frutas pueden estar aquí. La pendiente en este caso es 0. ¿Cómo es eso, profe, de 0? La pendiente en el gráfico. Entonces, rápidamente el gráfico, míralo. En el gráfico, recordarás, ya te dije, vas a representar en el eje de las ordenadas el precio y en el eje de las abscisas las cantidades demandadas. En este caso, como te decía, un mínimo cambio del precio originará un cambio tremendo en las cantidades demandadas. Así que para armar una curva, la variación del precio no debe existir, el precio debe ser constante, ¿no? Para que exista una curva. Entonces, la cantidad demandada es la que va a tener muchos cambios por ser perfectamente, extremadamente elástica. Y entonces en el gráfico puedes ver, el gráfico que estamos haciendo, fíjate por favor, que la curva, en este caso, es dependiente 0, ¿no? Es a un solo precio, el precio no varía. El que está variando va a ser las cantidades demandadas. Por lo tanto, la EPD es al infinito, pero la curva, fíjate, la curva es 0, 0, 0, no hay pendiente. Ya la pendiente de la curva es 0.
Esto sería el primer caso, perfectamente elástica. Pasemos al siguiente. Relativamente elástica, o simplemente en el examen a veces puedes encontrar con el nombre de elástica nada más. ¿Cómo se comporta aquí la cantidad y el precio? Entonces, la variación porcentual de la cantidad nos dice es mayor a la variación porcentual del precio. Recuerda eso. En este caso va a variar más la cantidad demandada que los precios en cuanto a porcentajes, decimos. Ejemplo, variación porcentual de la cantidad demandada, digamos, varía un 10%. Y variación porcentual del precio, como estamos diciendo que es menos, digamos, varía un 3%. Entonces, ¿cómo saldrá la división? En este caso, para hallar la EPD, el coeficiente, tú sabes que la EPD es cantidad sobre precio. Entonces sería pues 10% entre 3, va a salir un número, en este caso, mayor a 1, sí o sí mayor a 1, porque tú recordarás, ya por ahí me diga pues, en toda fracción, si el numerador es mayor que el denominador, siempre va a salir un número mayor a 1, como estamos viendo en este caso, 10 y 3, la EPD es mayor a 1, no 1, mayor a 1, puede ser 1.1, pero ya, mayor a 1. Estamos. Así sale la EPD en la relativamente elástica. Y en este caso, ¿qué ocurre con la cantidad demandada? Nos dice, cuando varía el precio, en este caso las cantidades demandadas son sensibles. Ya no vamos a decir extremadamente sensibles como la perfectamente elástica, pero sí, son sensibles a cualquier cambio del precio. ¿Con qué bienes ocurre esto? Bienes que tienen muchos sustitutos, ya no perfectos, pero sí muchos sustitutos. Ejemplo, las golosinas y las gaseosas podemos citar aquí. Tú todos los días tal vez te comes un Oreo, una galleta Oreo, ¿no? Pero esta galleta Oreo sube de precio. Es un bien que no tiene un sustituto perfecto, es verdad. Igualito en otra empresa en el mundo no va a ser Oreo. Pero sí tiene muchos sustitutos. No puedes comprar galleta chon, galleta charada y demás. Por lo tanto, ante un mínimo cambio del precio de un bien con muchos sustitutos, entonces habrá una variación sensible en la demanda de dicho bien. ¿Ya? Golosinas, gaseosas, está ahí por tener muchos sustitutos. Entonces, eso es la relativamente elástica. La pendiente en este caso es negativa, lo común de la demanda, negativa. ¿Queremos ver un gráfico? Observa el gráfico. Ya sabemos cómo se llama el gráfico. Precio es las ordenadas y el echadito es la cantidad demandada. Entonces, veamos. ¿Cuál varía más? Hemos dicho, el precio o la cantidad. Entonces, en este caso, relativamente elástica, varía más la cantidad demandada. El precio varía poco, pero un pequeño cambio en el precio hará que haya un gran cambio en las cantidades demandadas. Ejemplo, ¿no? Precio 1, podemos poner en el precio 1 de la galleta, de la misma galleta Oreo hay que hacer, ¿ya? El precio 1 es 80 céntimos de la galleta, ¿ya? 80 céntimos. De 80 céntimos consumen 100 personas, la galleta Oreo, 100 personas. Ahora el precio de Oreo sube una nata, sube 90 céntimos, que en porcentaje sería más o menos algo mínimo, no suben a 90 céntimos. La variación es mínima de la galleta Oreo. Pero fíjate qué pasa con la cantidad demandada. A 80 consumían 100, ahora que sube 10 céntimos, un bien que tiene tantos sustitutos, entonces ahora ya no van a consumir 100, ahora van a consumir solo 5 personas. Eso es la relativamente elástica. Ante un mínimo cambio del precio, entonces varía bastante las cantidades demandadas. No extremadamente como la perfectamente elástica, pero sí mucho. Eso es la relativamente elástica. Pasemos al siguiente, unitaria. En este caso, en la unitaria, ¿cómo estará la cantidad demandada y el precio del producto? Variación porcentual de la cantidad demandada es igual a variación porcentual del precio. No me confundas. No es que aquí el precio y la cantidad varían lo mismo. No, varían porcentualmente lo mismo, se está diciendo. O sea, si el precio varía un 10%, la cantidad también varía un 10%. Así, no es que la misma cantidad en soles o en unidades, en porcentajes estamos diciendo. Lógicamente, el coeficiente de la EPD, ¿cómo saldrá? Eso tú ya sabes, pues, dos números iguales tú los vas a dividir, va a salir 1. Entonces, variación porcentual de la cantidad demandada, digamos, es 5%. También variación porcentual del precio será 5%. 5% entre 5%, la EPD saldrá en este caso la unidad, 1. ¿Ya? Eso es la unitaria, la elasticidad unitaria. En este caso, veamos, cuando varían los precios, ¿qué les pasa a las cantidades demandadas? Las cantidades demandadas en este caso son proporcionales al precio. Lo que te decía, si el precio varía 10%, la cantidad varía 10%. Si el precio varía 200%, la cantidad variará 200%. Eso es la unitaria. Las cantidades varían proporcionalmente a los precios. ¿Ya? ¿Con qué bienes ocurre esto? Con bienes suntuarios o caros.
con bienes suntuarios o caros, ¿no? Como podemos decir, la ropa de marca, joyas, vinos de etiqueta, viajes, ¿no? Exclusivos. Con esos bienes ocurre esto, por favor, chicos. Con bienes caros o suntuarios, la unitaria. Veamos el gráfico, por favor, veamos el gráfico. Fíjate el gráfico. ¿Ya? Ahí está. Precio, la ordenada y la abscisa es la cantidad demandada. ¿Ya? ¿Quién varía más? En este caso, los dos varían proporcionalmente. Lo mismo. A ver, veamos. Ejemplo. Un determinado vino de selección, ¿ya? Está a 500 soles. Un determinado vino a 500 soles. Es un bien caro, ¿no? Y a 500 soles lo compran gente adinerada. ¿Cuánta gente adinerada lo va a comprar a 500 soles? Lo compran 100 personas también el vino. Y a 500 soles lo compran 100 personas. Ahora, el vino sube de precio. Va a subir, digamos, a 750. Está aumentando un 50% su precio. De 500 a 750, un 50% está aumentando su precio. De igual forma, la cantidad demandada se verá afectada en un 50%. Si a 500 compraban 100, ahora a 750 comprarán solo 50 personas. Entonces, eso es la unitaria. Fíjate, por favor, aquella demanda en la cual la variación del precio y cantidad son proporcionales. ¿Ya? Fácil, fácil. La EPD va a salir 1. Y la gráfica es así como estás viendo, ¿no? Una variación de ambos lados igual, en porcentaje. Siguiente tipo de elasticidad. Relativamente inelástica o simplemente llamada inelástica. Cantidad demandada y precio. ¿Cómo se comportan? Aquí decimos, la variación porcentual de la cantidad demandada es menor a la variación porcentual del precio. Por ejemplo, pongamos números. Si variación porcentual de la cantidad demandada 5 y variación porcentual del precio es mayor, 10. ¿Ya? Y cuando tú hagas la división para hallar la EPD en coeficiente, ahora en el numerador hay un número más grande, ¿no? Ya que el precio va abajo, en el numerador hay un número más grande. Cuando lo dividas, te va a salir un número menor a 1. Entonces la EPD sale menor a 1 en la relativamente inelástica. La EPD sale menor a 1. ¿Ya? Puede ser 0.1. 0 no, no puede ser 0. Puede ser 0.1, 0.2, 0.3, pero menor a la unidad. 0 no. ¿Ya? ¿Con qué, en este caso, cuál es el impacto en la cantidad demandada? Nos dice, ¿no? Cuando el precio varía, en este caso relativamente inelástica, la cantidad demandada varía poco, porque la cantidad demandada es poco sensible. ¿Va a variar la cantidad demandada? Sí, pero va a variar muy poco. Ten en cuenta eso, muy poco. Sí, pero muy poco. ¿Con qué bienes ocurre esta relativamente inelástica? Con bienes con pocos sustitutos. Aquí podemos citar, pues, el azúcar, ¿no? Podemos citarlo. Algunos bienes de primera necesidad, algunos, no todos, ¿no? Por ejemplo, aparte del azúcar, la sal, no, por favor, la sal ya está en el siguiente caso, pero aquí estaría el azúcar, aquí estaría tal vez la carne, ¿no? Bienes con pocos sustitutos. A ver, veamos ahora cómo es la pendiente de la curva. También es negativa, como la demanda. Y el gráfico en este caso, fíjate, ¿ya? Ya sabes cómo se hace el gráfico. El eje de las ordenadas es el precio parado y el echadito es la cantidad demandada. Ya veamos. Dijimos que varía más el precio que la cantidad. Imagínate, el azúcar. No, el azúcar. ¿Ya? Es un bien que tiene sustitutos, sí, pero muy pocos. Podemos decir la stevia, la miel, pero ya, sustitutos, pocos. Más no hay. Más no vas a encontrar del azúcar. Son pocos sustitutos, principalmente la stevia. ¿Ya? Entonces, a precio inicial tú el azúcar lo compras, digamos, a 2 soles. ¿Cuánta gente consume 2 soles? 100 personas. ¿Ya? 100 personas consumen. De 2 soles va a subir ahora el azúcar a 10 soles. Es un cambio enorme. ¿Y cuánto va a ser ahora la cantidad demandada? De lo que eran 100, ahora se consumen 90 personas. Entonces, fíjate, varía más el precio que la cantidad. Eso es relativamente inelástica. La cantidad casi no varía nada porque es un bien que tiene pocos sustitutos. ¿Ya? Y el último caso, la demanda o la elasticidad perfectamente inelástica. En este caso, ¿cómo se comporta la cantidad y el precio? Variación porcentual de la cantidad no existe, es 0%. La cantidad nunca va a variar. Si compran, digamos, 100 personas, seguirán comprando 100 personas. A eso se refiere, en este caso, variación porcentual de la cantidad que no varía. Variación porcentual del precio.
sí varía. Puede ser 2, 3, 5%. El precio varía lo que sea, pero la cantidad no. Eso es perfectamente inelástica. El coeficiente, por lo tanto, será pues ya se has entendido, ¿no? Si variación porcentual de la cantidad demandada es un número 0, en este caso 0%, y el precio es cualquier número, 0 entre cualquier número va a dar, o en este caso, un número 0, ¿no? 0. Entonces la EPD sale 0, 0. Ya no lo confundas con el perfectamente elástico, donde la EPD sale indeterminado. Aquí la EPD sale 0. Entonces, ¿cuál es el impacto aquí? Cuando varía el precio del producto, la cantidad demandada es insensible. Ya no es poco sensible, aquí es insensible. La cantidad demandada no sufre ningún cambio, sigue igual, como te había dicho. ¿Con qué bienes ocurre esto? Esto ocurre pues con los bienes que no tienen sustitutos. Podemos citar la sal, podemos citar las medicinas. La sal no tiene un sustituto. Las medicinas, ¿no?, para una determinada enfermedad crónica tampoco tienen sustitutos. Y ahí la explicación de la pendiente, que va a ser una pendiente infinita. Una pendiente infinita. Entonces, mira el gráfico. Tú puedes apreciar en el gráfico, ¿no? Digamos, vayamos al consumo de sal, que no tiene sustituto, ¿ya? Entonces, en este caso, el precio puede variar lo que sea. Pueden comprar sal a 2 soles, pueden comprar sal a 5 soles, a 10 soles. Nunca va a variar la cantidad demandada. La gente va a seguir consumiendo la sal, porque es un bien que no tiene sustitutos. Y como no tiene sustitutos, se mantiene perfectamente inelástica. Nunca va a variar la gente que lo consume, ya que no hay otro bien que lo pueda sustituir, así que lo sigo consumiendo, quiera o no, al precio al que esté. Por eso su pendiente es infinita. ¿Ya? Pendiente. Entonces, con esto ya hemos acabado los tipos de elasticidad, chicos. Ya han visto que es muy sencillo. Recordemos, pues, perfectamente elástica. Con bienes que sufren ante un mínimo cambio del precio porque son bienes con sustitutos perfectos. Relativamente elástica. Sufren, no mucho como la perfectamente inelástica, pero también son bienes cuya cantidad sufre ante un mínimo cambio del precio también. No tanto como el primero. Unitaria, proporcionalmente, sufre. Varía 50% cantidad, varía 50% precio. Relativamente inelástica. Son bienes cuya cantidad demandada sufre muy poco ante el cambio de los precios. Y la perfectamente inelástica son bienes que no sufren nada, no cambian, no su cantidad demandada ante un cambio del precio. El precio puede variar lo que sea, pero estos bienes, su cantidad demandada se mantiene, ¿ya? Entonces, eso es lo que hemos visto de los tipos. Ahora nos toca ver el punto, de este punto 4.2, ejercicios acerca de la EPD, hallándolo en un cuadrito, ¿ya? Vamos a ver rapidito eso. Ya, en este punto 4.2, ¿no?, de elasticidad precio de la demanda, lo que nos corresponde ver es la parte de ejercicios, para asimilar, para entender un poquito de la elasticidad. Pero para hacer los ejercicios, recuerda primero la fórmula. EPD es igual a variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual del precio, todo como valor absoluto. Esa fórmula es importante para hacer los ejercicios. Veamos el cuadrito. En el cuadrito, por favor, chicos, como pueden apreciar, vamos a encontrar pues el año en cuestión, año 1 y año 2. La variación primero, y luego la variación porcentual, y finalmente la EPD. La EPD, ¿cuánto sale? Recordando, por favor, chicos, que triangulito en el aspecto de las matemáticas, el triangulito denota variación. Por eso ya no vamos a escribir variación de frente, triangulito, variación significa, ¿ya? Entonces, año 1 y año 2, cantidad demandada, el precio, ¿cuánto es? Año 2, cantidad demandada, el precio. Variación de la cantidad demandada y el precio. Y variación porcentual, y finalmente la EPD. Y vamos a indicar de paso qué tipo de EPD será, ya que hemos entendido ya la EPD de acuerdo a cuánto sale. Si es infinito, o si es indeterminado, o si es mayor, menor a 1, o si es 1, o si es 0, ¿no? Ya. Entonces, mira, año 1. La cantidad demandada en nuestro primer ejercicio, ¿no?, del año 1 es 1000 unidades. ¿A cuánto compran 1000 unidades? 5 soles, a 5 soles. 5 soles, 1000 unidades. Año 2. La cantidad demandada es 200 porque el precio es 6 soles en el año 2. Ahora hallemos, ¿cuánto es la variación primero? Solo variación, no porcentual todavía, de la cantidad demandada. Es sencillo, por favor, chicos. Si tú quieres hallar variación, tomas el último número, y le restas el número inicial, en este caso, ¿no?, para hallar la variación de la cantidad demandada del año 2 respecto al año 1. En el año 2, ¿cuánto es la cantidad demandada? 200. Eso le quito la variación, o mejor dicho, le quito el número inicial. Entonces, 200 menos 1000 sale menos 800. En este caso ha habido una variación negativa, fíjate pues, de lo que compraban 1000, ahora compran 200. O sea, así hemos hallado la variación. 200 menos 1000,
menos 800. Esa es la variación. Ha habido una variación de menos 800 unidades. Y el precio, igualito. Tomas el último precio y le restas el precio anterior y te va a botar de frente la variación. Precio inicial era 5 y precio último 6. 6 menos 5 sale 1. Eso sería, un sol sería la variación de precio. Variaciones ya tenemos, menos 800 y 1. Ahora nos toca ver la variación porcentual. Y aquí es donde muchos caen, porque muchos hacen de frente, dividen, ¿no? 800 entre 1. Ya mal, ya está tu ejercicio de EPD. Debes hallar en porcentajes. Y como profe, entonces mira nuestra parte auxiliar. Variación porcentual, ¿no? De la cantidad del precio. ¿Cómo vamos a hallar? Ahorita vamos a ver. ¿Y a qué se refiere? Se refiere, pues, ese 800 que ha variado la cantidad, de 1000 a 200 ha variado menos 800. Ese menos 800 en porcentajes respecto al inicial, ¿cuánto es? Ese 1 que ha variado el precio de 5 a 6 soles, ha variado un sol. Ese un sol, ¿cuánto es en porcentaje respecto al inicial? Entonces, mira nuestra parte auxiliar para ver este puntito de la elasticidad. A ver, mira, eso se halla por regla de 3 simple. Inicialmente cantidad, 1000 unidades. Eso es el 100%. ¿Cuánto ha variado? Menos 800 unidades. Eso es el X%. Haciendo la regla de 3 simple, fíjate, ¿no? En este caso, multiplicando X% por 1000 y 100% por 800, sacamos pues que X es igual a 80%. En otras palabras, la variación de 1000 a 200 es una variación de 80% pero negativo. Entonces eso ponemos, cantidad demandada ha variado un menos 80%. Y el precio, hacemos la misma operación, ¿no? Precio inicial 5 es el 100%, variación 1, ese es el X%. Hacemos la regla 3 simple, sale que X es igual al 20% respecto al inicial. Por lo tanto, ponemos pues variación del precio 20%. Ojo aquí, se hace la regla de 3 simple usando el número inicial y la variación. No se usa la cantidad del año 2, se usa la variación final, no el año 2. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos hasta aquí los datos. Variación de la cantidad demandada, menos 80%. Variación del precio, 20%. Y la EPD, ya sabes cómo sería tú la EPD. Entonces, EPD es igual a valor absoluto de variación de la cantidad demandada, variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual del precio. Entonces, EPD, menos 80% sobre 20%. Sale menos 4, pero como es valor absoluto, se hace 4 positivo. Y por lo tanto, en este primer caso, la EPD sería 4. ¿Cómo se interpreta? Ya te dije hace rato. EPD, la cantidad demandada varía 4 unidades cuando el precio varía en 1 unidad. Ya, eso es, así se interpreta la EPD. ¿Y qué tipo de EPD sería? Pues si vemos los tipos de EPD, esta sería la EPD mayor a 1, relativamente elástica. Sencillísimo. Simplemente utilizas restas y regla de 3 simple. Siguiente ejercicio, 2 de esta parte del cuadrito. Nos dice, ¿no? Cantidad demandada 2000 en el año 1 y precio es 4 soles. Año 2, la cantidad demandada ha variado de 2000 a 1500 y el precio ha variado de 4 a 9 soles. ¿Cuánto es la variación primero numérica, aritmética, ¿no? Antes de hallar en porcentajes? Entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos el último valor. En el año 2 es 1500 la cantidad. Y le restábamos lo inicial. 1500 menos 2000 sale menos 500. Menos 500 y después la variación de la cantidad. Una variación negativa. Precio, lo propio, ¿no? Lo último, 9 soles. Y le restábamos lo anterior, el precio anterior. O inicial, ¿no? 9 menos 4, 5 soles. Esa es la variación del precio. Ahora hallémoslos en porcentaje. Para hallarlo en porcentaje, la cantidad demandada. Recuerda que se utiliza el precio inicial y la variación. Ya no el año 2. ¿El precio inicial cuánto es? 2000. Ese es el 100%. Variación, menos 500. Ese es el X%. Entonces, haciendo la regla de 3 simple, 2000 por X% y 100% multiplicado por menos 500, sacamos que X vale menos 25. Menos 25. Entonces ponemos, pues la cantidad demandada varía en menos 25% negativo. Menos 25, ¿ya? Una variación negativa. El precio inicial era 4 y la variación es 5 unidades. En base a eso, 4 es el 100% y 5 es el X% que quiero hallar. En base al inicial, ¿cuánto será? Entonces, 4 por X y 5 por 100. Haciendo la regla de 3 simple, sale que la variación X es igual a 125%. Lógico, ¿no? Si estaba 4 ha variado a 9, ha variado 5 más del inicial, entonces 125%. Ponemos esos datos.
variación porcentual de la cantidad demandada, menos 25%, variación porcentual del precio, menos, en este caso, 125% positivo. La EPD ya sabes cómo se halla, entonces dividimos menos 25% entre o dividido 125%. Todo como valor absoluto sale menos 0.2, pero como el valor absoluto es 0.2. Si sale 0.2 menor a 1, será pues relativamente inelástica esta elasticidad. Sencillo. Ahora vamos al tercer ejercicio de esta parte, sencillo también. Precio del año 1 y cantidad del año 1. Cantidad, 500 unidades. Precio, 20 soles. Año 2, cantidad, 250 unidades. Precio, 30 soles. Ya estamos viendo eso, 30 soles el precio. La cantidad demandada, ¿cuánto ha variado? Lo propio haces, ¿no? En este caso, lo último, 250, le restas lo inicial. Para hallar la variación, 250 menos 500 te saldría menos 250, la variación negativa. Precio, el precio en este caso es, ¿no?, 20 soles inicialmente y luego es 30 soles. Entonces, ¿qué hacemos? Restas pues 30 soles, lo último, menos lo inicial, 30 menos 20, 10 soles. Esa es la variación del precio. Hallémoslo porcentualmente, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la variación de la cantidad demandada en porcentaje? Pongamos, inicial, 500 es el 100%. Luego varía a menos 250, o esa es la variación, menos 250, ese es el X%. Hallando la regla de 3 simple, nos sale que la variación es el 50%. En otras palabras, la cantidad demandada varía un 50% negativo, menos 50%, ¿no? El precio inicial, 20 soles es el 10%, y 10 soles, la variación, ¿cuánto será? Haciendo la regla de 3 simple, también nos sale que X vale 50%. Por lo tanto, la variación del precio sería un 50%. ¿Te has fijado? La variación de ambos es 50%. 50% varía la cantidad, 50% varía el precio. Por lo tanto, la EPD sería pues 50% entre 50%, o menos 50%, ¿no? Con el valor absoluto se hace 1, sale 1. Esa sería la elasticidad unitaria. Así de simple se halla, por favor, chicos, esto que corresponde a las elasticidades y sus ejercicios. Simplemente tienes que hallar la variación, esa variación hallarlo cuánto es porcentualmente respecto al número inicial, y una vez que tienes del precio y la cantidad, divides variación porcentual de la cantidad sobre variación porcentual de los precios. Todo como valor absoluto. Te puede salir negativo, sí, pero tú lo haces positivo por el valor absoluto, y eso sería todo. Con esto estaríamos terminando, por favor, chicos, esta balota correspondiente a la demanda, variación de demanda, variación de cantidad demandada, factores de la demanda, de formas de representación de la demanda, y el último, el EPD. Con esto se acaba y te has dado cuenta, sencillísimo, con ejercicios y todo. Nosotros nos vemos en una siguiente clase, chicos. Cuídense, estudien, denle con todo el estudio, y no se olviden de suscribirse al canal para más videos, o visitarnos también en Aprendiendo con Dino y darle like en la fanpage en Facebook. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta la siguiente. Cuídense.